Sara, sentada junto al fuego, observaba las llamas danzar mientras su mente luchaba contra los pensamientos que la atormentaban. La promesa de un hijo se sentía lejana, casi como un eco perdido en el tiempo. «¿Cuánto más debo esperar, Señor?», susurró, su voz quebrándose. Desde el interior de la tienda, Abraham salió, su rostro sereno, pero preocupado por el peso que veía en su esposa. «¿En qué piensas, mi amor?», preguntó con suavidad. Sara desvió la mirada, su respuesta llena de frustración. «Pienso en que el tiempo no se detiene. Yo estoy vieja, Abraham. Quizá Dios quiera que tomemos otro camino». Abraham la miró en silencio, entendiendo el conflicto interno que llevaba años creciendo en Sara. Ella, a pesar de ser fuerte y valerosa, se sentía consumida por el dolor de no haber podido dar un hijo a su esposo, un hijo que sostuviera la promesa divina. Entonces, en un impulso que Sara creyó pragmático, habló con una determinación que sorprendió a ambos. «Toma a Agar, mi sierva. Quizá a través de ella yo pueda tener un hijo». Abraham la observó con asombro, comprendiendo lo que implicaban esas palabras. «¿Estás segura, Sara?», preguntó con cautela. Ella asintió, aunque en lo profundo de su corazón no podía ignorar la sombra de la duda que crecía junto con su desesperación. Agar, una joven egipcia al servicio de Sara, escuchó la propuesta con incredulidad cuando se la comunicaron. Aunque respetaba profundamente a Sara y Abraham, no podía negar la incomodidad que sentía al ser colocada en el centro de un plan que ella no había pedido. Sin embargo, obedeció. En un acto que seguía las costumbres de la época, Agar se unió a Abraham, y poco tiempo después quedó embarazada. El embarazo de Agar trajo consigo una dinámica completamente nueva al hogar de Abraham. A medida que su vientre crecía, también lo hacía la tensión entre ella y Sara. Agar, consciente de la posición única que ahora ocupaba, comenzó a tratar a su señora con desdén. Para Sara, cada mirada desdeñosa de Agar era como un recordatorio hiriente de su propia esterilidad. Una tarde, Sara enfrentó a Abraham, su voz cargada de emociones. «La injusticia que sufro es tu culpa. Yo le di mi sierva, y ahora me desprecia. Que el Señor juzgue entre tú y yo». Abraham, atrapado entre el amor por su esposa y la responsabilidad hacia Agar, respondió con prudencia. «Tu sierva está en tus manos. Haz con ella como mejor te parezca». Pero esta decisión abrió las puertas a un conflicto más grande. Sara, consumida por su dolor y resentimiento, trató a Agar con dureza. Incapaz de soportar el ambiente hostil, Agar huyó al desierto, llevándose consigo no solo su cuerpo agotado, sino también su espíritu quebrantado. En el desierto, Agar se desplomó junto a una fuente de agua, su corazón lleno de angustia. Mientras las lágrimas caían por su rostro, una voz celestial la llamó. «Agar, sierva de Sara, ¿de dónde vienes y a dónde vas?». Levantando la vista encontró a un ángel del Señor, cuya presencia iluminaba el árido paisaje. «Huyo de mi señora Sara», respondió con un hilo de voz. El ángel, con palabras llenas de consuelo y firmeza, le dijo: «Regresa a tu señora y sométete bajo su mano. Yo multiplicaré tu descendencia, de tal manera que no podrá ser contada. Darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor ha escuchado tu aflicción». Las palabras del ángel trajeron una paz inesperada al corazón de Agar. Aunque su situación seguía siendo difícil, ahora sabía que Dios la había visto y escuchado. Con fuerzas renovadas, regresó al campamento de Abraham, llevando consigo no solo la promesa de un hijo, sino también la certeza de que el Dios de su Señor también era su Dios. Cuando nació Ismael, el campamento se llenó de celebración, aunque la alegría no era compartida de la misma manera por todos. Para Abraham, Ismael era la prueba tangible de que Dios cumplía sus promesas, aunque aún anhelaba que el hijo prometido naciera de Sara. Para Sara, sin embargo, la llegada de Ismael no alivió su dolor.
A pesar de haber sido el resultado de su propia sugerencia, cada vez que veía al niño, sentía un recordatorio constante de su incapacidad de concebir. Y para Agar, aunque amaba profundamente a su hijo, su posición en la casa de Abraham seguía siendo un recordatorio de su vulnerabilidad. A medida que Ismael crecía, su relación con Abraham se fortalecía. El niño tenía una energía vibrante y una conexión especial con su padre, quien lo instruía en los caminos del Señor. Sin embargo, esta dinámica no resolvía las tensiones subyacentes en la familia. Sara seguía sintiendo que su lugar en el pacto de Dios estaba incompleto, mientras Agar se debatía entre la alegría de ver crecer a su hijo y el peso de ser una figura divisiva en el hogar. La complejidad de estos conflictos familiares reflejaba la humanidad de los personajes. Aunque todos ellos formaban parte del plan divino, también enfrentaban las mismas luchas internas que cualquier ser humano. Abraham, como cabeza de su hogar, llevaba sobre sus hombros el peso de mantener la paz y la fidelidad a Dios en medio de estas tensiones. Pero incluso en los momentos más oscuros, confiaba en que el Señor tenía un propósito mayor para cada uno de ellos. Conforme los años pasaban, Ismael crecía fuerte y lleno de vitalidad, convirtiéndose en el orgullo de Abraham. Aunque las tensiones en la casa seguían latentes, Abraham encontraba en su hijo una fuente de alegría y esperanza. Sin embargo, en lo profundo de su corazón, nunca dejó de preguntarse si Ismael era el cumplimiento completo de la promesa divina. A menudo se retiraba al campo para orar, buscando respuestas y reafirmando su fe en el pacto que Dios había hecho con él. Un día, mientras Abraham estaba en comunión con Dios, el Señor volvió a hablarle, esta vez con una revelación que transformaría su perspectiva. Sara, tu esposa, dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Isaac. Estableceré mi pacto con él como un pacto eterno para su descendencia después de él. Estas palabras sacudieron a Abraham, quien cayó rostro en tierra, dividido entre la risa y el asombro. «Señor, ¿cómo será esto, siendo yo de 100 años y Sara de 90?» preguntó, aunque en su corazón sabía que nada era imposible para Dios. Con humildad, Abraham intercedió por Ismael. «Ojalá Ismael viva delante de ti». Dios, en su infinita bondad, respondió: «También bendeciré a Ismael. Lo haré fructífero y multiplicaré su descendencia en gran manera. De él saldrán 12 príncipes, y haré de él una gran nación. Pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el hijo que Sara te dará por este tiempo, el próximo año». Estas palabras marcaron un nuevo capítulo en la vida de Abraham. Aunque amaba profundamente a Ismael, entendió que el plan de Dios era más grande que sus propias expectativas. Regresó a su hogar con una renovada convicción, compartiendo con Sara la increíble noticia. Aunque ella inicialmente luchó con la incredulidad, poco a poco su fe comenzó a fortalecerse. Cuando finalmente nació Isaac, la casa de Abraham se llenó de una alegría indescriptible. Sara, al sostener a su hijo en brazos, proclamó con lágrimas de felicidad: «Dios me ha hecho reír, y todo el que lo oiga reirá conmigo». Pero esta alegría pronto desató una nueva serie de conflictos familiares. Ismael, ahora un adolescente, observaba con recelo cómo la atención de su padre se centraba en Isaac. Aunque era natural que Abraham se deleitara en el hijo de la promesa, Ismael no podía evitar sentirse desplazado. El punto de quiebre llegó durante una celebración. Abraham organizó un gran banquete para conmemorar el destete de Isaac, una ocasión que marcaba el crecimiento del niño. En medio de la festividad, Sara notó que Ismael se burlaba de Isaac, y su indignación creció rápidamente. Para ella, esta no era solo una muestra de rivalidad infantil, sino una amenaza al lugar de su hijo en el linaje de Abraham. Fue entonces cuando Sara se dirigió a Abraham con una demanda contundente: «Echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no será heredero junto con mi hijo Isaac». Las palabras de Sara rompieron el corazón de Abraham.
Amaba a Ismael profundamente y sabía que expulsarlo sería un acto doloroso para ambos. Durante la noche, Abraham oró con fervor, buscando la guía de Dios en medio de esta difícil situación. Entonces el Señor le habló, confirmando lo que debía hacer. «No te angusties por el muchacho ni por tu sierva. Haz todo lo que Sara te dice, porque en Isaac será llamada tu descendencia. Pero también haré una nación del hijo de la sierva, porque es tu descendencia». A la mañana siguiente, con el corazón cargado de tristeza, Abraham se levantó temprano y preparó provisiones para Agar e Ismael. Les entregó pan y un odre de agua y los envió al desierto. La imagen de Agar e Ismael alejándose por el horizonte quedó grabada en la memoria de Abraham, quien oraba continuamente por su bienestar. Aunque la separación era desgarradora, confiaba en que Dios cuidaría de ellos tal como lo había prometido. El desierto, con su implacable sol y su vastedad intimidante, se convirtió en el nuevo hogar de Agar e Ismael. A medida que el agua en el odre se agotaba, la desesperación comenzó a apoderarse de Agar. En un momento de agotamiento extremo, dejó a Ismael bajo un arbusto y se apartó para no verlo morir. Entre sollozos, clamó al Señor, su corazón lleno de angustia y desesperanza. Fue entonces cuando la voz de un ángel del Señor rompió el silencio. «¿Qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha escuchado la voz del muchacho donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque haré de él una gran nación». Al instante, Dios abrió los ojos de Agar, y ella vio un pozo de agua cercano. Corrió hacia él, llenó el odre y dio de beber a su hijo. A partir de ese momento, Ismael creció bajo la protección de Dios en el desierto de Parán. Se convirtió en un arquero habilidoso, y su madre le consiguió una esposa de Egipto. Aunque su camino estaba separado del de Abraham e Isaac, Ismael llevó consigo la bendición de Dios, y su descendencia se multiplicó, cumpliendo la promesa que el Señor había hecho. La historia de Ismael y los conflictos familiares que surgieron en la casa de Abraham es un testimonio de la complejidad de las relaciones humanas y de cómo los planes divinos trascienden nuestras limitaciones. Aunque el conflicto parecía irreconciliable, Dios obró a través de cada situación, cumpliendo su propósito tanto en Ismael como en Isaac. Esta historia recuerda que, incluso en medio de las pruebas más difíciles, la fidelidad de Dios nunca flaquea, y su gracia puede transformar incluso las circunstancias más desafiantes en bendición.